Boa noite, então vamos retomando. Buenas noches, estamos retomando. Vamos a dar continuidad al estudio del libro de los yogas tibetanos de los sueños y del dormir. Estamos en la introducción, en la página 29, donde Rinpoche nos está contando su trayectoria, su vida, y trayendo varios aspectos de su experiencia. Vamos a empezar con la plegaria de Guru Yoga. En la corona de mi cabeza, palacio de la gran bienaventuranza, rezo a ti, benevolente Lama Raíz. Oh precioso, concédeme las bendiciones de reconocer mi verdadera naturaleza como Buda. Hoy vamos a leer un poco más. En el encuentro anterior nos habíamos dedicado más a la práctica. Y recordamos que estas traducciones, por el momento, están siendo hechas en diferido y en un tiempo ya volveremos a hacer la traducción simultánea. En la página 29, en el segundo párrafo. Ahí estamos arreglando un poquito el tema del audio. A ver si mejoró. Nos avisan. Ahí está preguntando Denis si ya está bien el sonido. Entonces, Rinpoche dice, las enseñanzas nos ofrecen muchos métodos para mejorar la calidad de la vida común. Eso es bueno. Esta vida es importante, pero el propósito supremo de estos yogas es llevarnos a la liberación. Este es un punto importante en relación al estudio que hacemos aquí. Nuestro propósito, nuestra práctica, se orientan a la iluminación, a la realización. Otra vez vemos el tema del sonido. Bueno, continuamos. Hay un libro de Sonsar Khyentse Rinpoche que se tradujo como El Gurú Bebe Kayasa, una traducción libre al portugués. En este libro, él nos dice que prestemos atención a cuáles son los motivos que tenemos para practicar. Porque él dice, si estamos practicando para sentirnos bien o
para relajarnos, por ejemplo. Quizás hay otros caminos que estas prácticas. La función de la práctica que estamos discutiendo aquí, su función es la liberación, la iluminación. Es tornar real, realizar la naturaleza pura de la mente, experimentarla. El propósito de esta práctica es ese, la liberación. Este libro nos provee de muchos métodos. Y esta es una categoría porque este libro es un manual, un paso a paso bien detallado de toda la práctica de los yogas del dormir y el soñar. Es una guía para los yogas de las tradiciones budistas POM que usan el sueño para alcanzar la liberación de las ilusiones de la vida común y usan el sueño para despertar de la oscuridad de la ignorancia. Para usar el libro de manera eficaz, estabiliza tu mente a través de la práctica de Shiné, que está explicada en la parte 3. Empezá por las prácticas básicas, dedicándoles tiempo. Dedicando tiempo a estas prácticas. Es importante tener esto en mente porque estos yogas se construyen en cada practicante lentamente. Estos yogas, al practicarlas, hay un momento que tienen una inversión del proceso. Primero practicamos. Llegado un momento, necesitamos dejar que la práctica se realice en nosotros. Y que, practicando nosotros, nos transformemos en la práctica. Estos yogas, al inicio los practicamos hasta que la práctica sea estable. A partir de ahí, la práctica se realiza en nosotros. Para que pase esto, necesitamos dedicarle tiempo. Es interesante este tema, porque muchos de nosotros empezamos con una práctica y queremos rápidamente señales de realización en unos pocos encuentros. Ya decimos, no estoy consiguiendo. Y esto pasa porque la práctica necesita mucho tiempo. Y la práctica que necesitamos primeramente es Shiné o Shamatha. La meditación silenciosa, el calmo permanecer. Esta práctica es una práctica que nos separa de nuestro flujo mental. Hace que nosotros podamos observarnos, que podamos observar el flujo de pensamientos. En lugar de sumergirnos en el pensamiento cuando surge, simplemente nos separamos observando los pensamientos que van y vienen y nos vamos volviendo espectadores de nosotros mismos.
y cómo, observadores, observadoras del pensamiento, somos capaces de tomar decisiones y de elegir si seguimos o no a los pensamientos. Todas las ideas. Shamatha nos coloca en esa dimensión en relación a los pensamientos que surgen, que aparecen. Nos entrenamos para que miremos directamente todo lo que surge en nuestra mente sin confundirnos con ello. Ese es el camino primordial de los yogas de los sueños. El sueño lúcido surge en la medida en que nosotros seamos lúcidos. En la medida que podemos observar los pensamientos, luego en el sueño seremos capaces también de observar lo que surge como un observador sin confundirnos con ello. El sueño muestra nuestra relación con los pensamientos, nuestra relación con el samsara, en la medida que, cuando dormimos, soñamos y al soñar solemos perdernos. Ni siquiera reconocemos nuestra identidad en el sueño. Y nos enredamos y nos mezclamos con todo lo que el sueño está trayendo. La práctica de Shiné estabiliza nuestra mirada, pacifica nuestra mente. Se conoce como el calmo permanecer. Permanecer en calma solo observando. Hay muchas prácticas importantes como Guru Yoga, la práctica de la devoción. Shiné es tan importante como Guru Yoga, porque en Shiné nos volvemos observadores de nuestras emociones y nuestros sueños, sin confundirnos con ellos. Comienza por las prácticas básicas y dedícales mucho tiempo a ellas, integrándolas a tu vida. Cuando creas que llegó el momento, pasa a las prácticas principales. Vamos a necesitar mucho tiempo para llegar a las prácticas principales. Entre tanto, vamos a hacer un curso de Shiné que nos van a disponibilizar. Vamos a hacer unos cuantos encuentros, 6 encuentros, para aprender bien la práctica y para que nuestra mente se vuelva estable. Y luego iremos hacia las prácticas principales. Si es posible, establece una conexión con un maestro o maestra calificados. Esto es bastante útil. Y toma el tiempo que sea necesario para obtener los resultados. Usa todo el tiempo que sea necesario. Nosotros solemos querer resultados de prácticas complejas con 2 o 3 días de estudio. Si no tenemos lucidez en nuestro día,
no vamos a tener lucidez en el sueño. Si no tenemos la mente estable, queremos exigirnos una realización de algo que no hemos desarrollado desde la base. Por eso hablamos de prácticas fundacionales o preliminares. Shiné es una de ellas. Y que lleve el tiempo que sea necesario. Shiné nos ayuda a conectarnos con la naturaleza pura de la mente. Rinpoche está usando mucho la idea de ser, el ser que se es, ser en cuanto a la base, a la mente natural. Shiné hace esa conexión directa. No hay apuro. Uno de los principales obstáculos puede ser nuestra propia práctica, nuestra intención, nuestra velocidad, nuestro apego. Al mismo tiempo que nos dice todo esto, Rinpoche dice, tampoco te tomes tan en serio, que tengamos cierta levedad al practicar y no te apures. Cada uno a su tiempo, a su modo, porque es un proceso. Vagamos por el samsara por un tiempo inconmensurable. Si consideramos que el samsara siempre existió, que los billones de universos nunca fueron creados, nunca empezaron a existir, sino que siempre existieron, y que de acuerdo a la tradición, nosotros hemos renacido incontables veces, tantas que es imposible contabilizarlas, medirlas. Y ahora estamos teniendo contacto con las enseñanzas. Dice Rinpoche, no tengas apuro. Tantas y tantas vidas han pasado para llegar a este momento. Practica, experimenta de manera leve. Leer otro libro y luego olvidarlo no va a cambiar tu vida. Si tomas este libro como un libro de literatura, con un comienzo, un medio y un fin, y tenemos apuro para leerlo rápido, eso no va a cambiar nada. No nos va a transformar, no nos va a llevar a la realización. Al contrario, será una cosa más que usamos en el samsara. Pero si seguimos la práctica hasta el fin, despertaremos a nuestra propia naturaleza primordial, que es la iluminación. Estos yogas, en el contexto del Yundrumbom, enseñadas por Tenzin Wangyal Rinpoche, nos llevan a la naturaleza pura de la mente, que es la iluminación. Si no podemos permanecer presentes durante el dormir, si nos perdemos todas las noches, ¿qué chance tendremos de mantener la conciencia cuando llegue la muerte? Si en cada sueño perdemos la conciencia, si no nos reconocemos,
si en cada sueño surgimos con una conciencia confusa, mezclada con todos los demás elementos que nos trae el sueño? Si pasa eso, ¿qué chance vamos a tener luego de alcanzar la iluminación en el momento del bardo? La gran cuestión del bardo en esta tradición es que nuestra mente produce todo eso. Produce las imágenes, los sonidos. Nuestra mente produce el estado intermedio. Si nosotros no tenemos la conciencia para reconocer nuestro estado como sueño al dormir, si no podemos hacer eso, ¿qué seguridad vamos a tener que en el momento de morir nos vamos a dar cuenta que pasamos al bardo? No reconocer el sueño es como hacer shamatha y perdernos en el primer pensamiento que pasa por nuestra mente. Como perdernos en la primera emoción. Si surge una emoción de rabia, ya identificarnos con la rabia. Shamatha, Shiné, son la base para que al llegar a la lucidez en el sueño, que podamos reconocer que lo que pasa es solo un pensamiento, una idea, es solo una imagen y que yo no soy esa imagen. Yo creo esa imagen y puedo crear otras, las puedo transformar, puedo usar el espacio de sueño de varias maneras. Si entramos en nuestro sueño e interactuamos con las imágenes de la mente como si fuesen reales, no debemos esperar por la liberación en el estado después de la muerte. Observa tu experiencia en los sueños y sabrás cómo va a ser el momento de la muerte. Mira tu experiencia en el sueño y descubrirás si realmente estás despierto, despierta o no. Si al entrar en el sueño reconoces que es un sueño, que todo lo que está surgiendo es imagen proyectada por tu mente, ahí tenés mucha chance de iluminarte en esta vida o en el momento del bardo. Estos yogas no son solamente una práctica para usar los sueños, nos divirtamos con ellos, tengamos lucidez y de alguna manera creemos una réplica del samsara como un gran parque de diversiones. La lucidez en el sueño habla de una experiencia consistente un dominio de la relación mente-base kunshi con todo aquello que surge en la superficie de la mente, que son los pensamientos en movimiento, en la superficie de la mente. Si estamos soñando
y tenemos conciencia, a nossa nuestra chance de chance estarmos de estar conscientes conscientes agora, aqui, no samsara, en el e samsara depois y en no el estado bardo intermediário, no bardo, é es extremamente extremadamente alta. agora. Ahora O Rinpoche, ele nos traz pasamos a otro questão apartado, importante. que es cómo recibir las Existe uma enseñanzas. postura. Existe Existe uma una postura actitud de para recibir receber las esses enseñanzas. ensinamentos. Existe uma Existe una intenção intención nossa por recebê-los. acerca de Uma cómo intenção recibirlas é uma intenção, mas y tem una uma manera, forma de recebê-los, uma postura, un um modo de modo de recibir receber os la ensinamentos. enseñanza. O Rinpoche vê aqui um risco. Depois que. E ele chamou Rinpoche dice, brinca até um pouco com isso, que ele assustou, porque de repente ele veio de experiência em muitos tibetanos, cuenta que muchos na tibetanos Índia, fazendo curso de o formação na Índia, personas que vivían en um India, tibetano, ele receberia él um dice que ensinamento, ele ia praticar esas aquilo, personas recibían una enseñanza ia y la iban praticar a practicar en ia profundidad, usar essa prática, iban a ia trabajar con trabalhar ella, com a ela, se profundizar. aprofundar na prática. Então, ele não ficava Entonces recebendo él no recibía tantos tantas ensinamentos. E de enseñanzas. repente o Rinpoche diz, eu me deparei Y él dice, com muitos yo me encontré praticantes de con retiro muchos estudiantes de que retiro praticam que somente aquela practican prática durante o mientras retiro e están depois en un nunca mais retiro voltam a y ela. luego ya no, Mas de um tempinho y depois luego van a otro voltam retiro àquele retiro. y hacen lo mismo. Então há um risco também de que essas Hay un riesgo de que estas esses enseñanzas ensinamentos não se, no não se tomen fiquem, forma, não no se se estabilicen estabilizem na mente en la experiencia de cada daqueles practicante. praticantes. Se você Si estivesse estuviéramos perdidos perdido en un laberinto, num labirinto, sabendo que sabiendo que existe uma hay un grande gran fera animal, nesse una fiera, labirinto, en el mismo laberinto, e de repente y se alguien nos apresentar presenta un único mapa mapa, um mapa que nos permite salir que te del permite laberinto, sair do labirinto, te permite se librarse de ese livrar desse sufrimiento. sofrimento, só você seguindo Entonces, essa receita, solo siguiendo ese mapa só você podrías seguindo liberarte. esse mapa. El O samsara samsara nos atrapa, nos prende, o nos samsara nos aprisiona. aprisiona. Nosotros Nós mismos nos nos aprisionamos aprisionamos no en el samsara. samsara. E o livro que o Rinpoche propõe Y é este um libro mapa que nos da Rinpoche es un para mapa para sair salir desse labirinto. É um mapa para de se esas livrar ataduras. dessas amarras. É uma, é um Es un mapa mapa para para la a liberación. liberação. Então, como é um Al ser un mapa mapa, para a liberação, para se liberar do Rinpoche samsara, dice, o Rinpoche diz: usa este use texto esse texto como la de alternativa forma más mais preciosa. preciosa. Mas não No basta basta receber os recibir las ensinamentos, não enseñanzas, basta se encontrar uma vez encontrarnos por semana una vez ou a por cada 15 semana dias o para 15 días ler para leer. esse texto. Es É necesario practicar. necessário praticar. Y lo más E o mais importante importante é es fazer experimentar. Então o Rinpoche diz: receba os ensinamentos, pratique Recibimos las e faça enseñanzas com eles. y debemos A practicar melhor y abordagem experimentar. para receber El mejor ensinamentos abordaje para espirituais recibir orais enseñanzas e espirituales escritos orales y é escritas ouvir, es concluir escuchar, e experienciar. comprender y Ouvir, experimentar. compreender e praticar. Si el aprendizaje Se a se realiza de aprendizagem esta for forma, abordada dessa el forma, proceso o será processo continuo e será incesante. contínuo e incessante. Pero Mas, si el proceso se o queda processo solo ficar a nivel apenas no nível intelectual, do intelecto, esto isso pode se podrá tornar uma tornarse barreira. una barrera para la práctica.
Se for só uma leitura, só Si um yo estudo leo, estudio intelectual, y isso é quedo en eso, barreira, esto es una barrera isso não dá que no da liberdade, libertad, isso não dá, no da fuerza. isso não dá força para a prática. Quando Cuando ouvimos escuchamos o ou recibimos las recebemos enseñanzas, ensinamentos, el buen o alumno bom aluno es é como como una uma pared parede recubierta de un recoberta com cola. pegamento. Cuando las Quando as hojas folhas son tiradas sagradas contra la contra a pared, parede, quedan pegadas. ficam coladas. Un alumno Um más aluno débil mais es fraco como una é pared como uma seca. parede seca. Todo lo que se tira Tudo contra aquilo que é ella atirado contra cae al ela se piso. desliza até o chão. Cuando las enseñanzas son Quando os recibidas, ensinamentos são recebidos, no deben ser eles não perdidos, devem ser perdidos ou perdidas o desperdiçados. desperdiciadas. En vez Por de eso, isso, mantén las mantenha os enseñanzas en ensinamentos mente y em trabaja con mente ellas. e trabalhe com eles. Las Os enseñanzas ensinamentos que que no son são comprendidas compreendidos profundamente son profundamente como como as hojas tiradas folhas en la pared caídas seca, contra a parede seca, caen al suelo elas y caem son ao chão olvidadas. e são esquecidas. Comprender Compreender significa significa entender plenamente compreender lo que es enseñado. plenamente o que é ensinado. Então, Escuchar ouvir a parede, depende cómo sea la pared. se a parede é seca, essas folhas Las hojas da caen al parede caem piso no chão, o se a quedan parede tem essa cola, pegadas en esa as pared. folhas ficam grudadas. Então, concluir Concluir significa não significa aprender o que comprender gruda as folhas, plenamente compreender lo que se está plenamente, enseñando, tener ter certeza del certeza do significado de la significado enseñanza do ensinamento y de cómo e de aplicarla en como la aplicar práctica. na prática. Es É como como, por iluminar exemplo, una sala iluminar uma oscura sala escura. que Porque estaba estava escura oscura se y torna se vuelve clara. clara. É algo que sabemos, Es algo que que sabemos não y no algo que que meramente solamente lo ouvimos falar. escuchamos. Por exemplo, Por ouvir ejemplo, dizer decir que que uma hay tigela em un uma sala recipiente escura está cheia de con sal sal é en una abstrato. sala oscura es algo Se abstracto. eu disser para você, tem uma tigela aqui numa sala escura, Si tenemos certeza una absoluta, habitación está oscura y el cheia de sal, recipiente você con não está sal, vendo a no tigela, você podemos não está provando sal. eh, Isso é abstrato. constatarlo, no la Não vemos a la conseguimos sal. ver o sal. Cuando se prende Quando la a luz luz, acende, la podemos vemos vê-lo directamente. diretamente. Podemos Podemos mirar el olhar para a recipiente y tigela e ter saber que ella está certeza llena de que ela sal. está ali, cheia de La sal. enseñanza O no ensinamento es algo não é más, mais algo que algo apenas que só solo tenemos conseguimos que repetir. repetir. O ensinamento é algo que sabemos de verdade. La enseñanza Então, es para entrar que na sala sepamos escura, de verdad, pegar um punhado de sal entrar en e esa provar. sala, tomar la sal y E probarla, provar o sal. tener la Fazer a experiencia. experiência do sal. Então, o ensinamento ele não pode ficar no No puede âmbito quedar en el ámbito intelectual. intelectual. Ele precisa ser aplicado. Experimentar o poner en Experienciar práctica ou colocar em significa prática transformar lo que significa transformar o conceptualmente que foi es comprendido, conceitualmente lo que fue compreendido, o que recibido, foi recebido, ponderado y ponderado tornado e tornado significativo en significativo experiencia em directa. experiência direta. Este proceso es Esse análogo processo é al de análogo probar a la sal. provar o sal. Pode ver ou Podemos falar a hablar respeito do sal. acerca de la sal Pode ver ou o falar de a las respeito do enseñanzas. ensinamento. Pode ver ou falar a respeito do que nós estamos fazendo, a Podemos respeito do hablar de livro este de libro. hoje. Sua natureza química pode ser compreendida e assim por Podemos diante. hablar Sua respecto a la sal, su naturaleza experiencia química direta puede ser é comprendida, provar o sal. pero la experiencia directa es Nós podemos ficar probarla. aqui Podemos elocubrando hablar por ahora horas sobre sobre horas el do yoga de sono, los do sueños sono y el do sono. dormir, Nós precisamos dormir, pero nosotros precisamos precisamos sonhar. dormir, soñar. Só é possível e horas do sonho No sonhar. hay otro camino. Não há outro caminho. Esta Essa experiencia experiência no puede ser não pode aprendida ser intelectualmente aprendida y no puede intelectualmente, ser não pode ser transmitida por transmitida palabras. por palavras. Si intentamos Se explicar el tentamos gusto de la explicar o sal gosto do sal a alguien que a nunca la alguém probó, que nunca provou sal, ele não será capaz no de vamos a entender poder essa experiência. transmitir esa Mas quando experiencia. falamos sobre Pero isso a cuando alguém hablamos que con alguien teve a que tuvo la experiência, experiencia, então todos entonces ambos sabemos sabemos do de que qué se está estamos falando, hablando. está sendo mencionado. Lo mismo O mesmo sucede con las acontece enseñanzas. com os ensinamentos.
Es así que aplicamos las enseñanzas. Escuchamos o leemos, estudiamos lo suficiente para tener certeza del significado y luego realizamos el significado a través de la experiencia directa. En Tíbet, pieles de cuero nuevas son colocadas al sol y untadas con manteca para ficar más blandas. El practicante iniciante es como el cuero nuevo, resistente y duro, con visiones estrechas y rigidez mental. La enseñanza, el Dharma, son como la manteca, que se unta a través de la práctica, y el sol es como la experiencia directa. La manteca ayuda a ablandar el cuero, la experiencia directa es el sol. Cuando ambos son aplicados, el practicante se vuelve suave y flexible. Pero la manteca también debe ser almacenada en bolsas de cuero. Cuando la manteca es dejada en una bolsa por algunos años, el cuero de la bolsa se vuelve duro como madera y no se ablanda más, por más que se le agregue manteca nueva. Una persona que pasa muchos años estudiando las enseñanzas, intelectualizando mucho, con poca experiencia de práctica, es como ese cuero endurecido. La enseñanza puede ablandar la piel dura de la ignorancia y del condicionamiento, pero cuando están almacenados en el intelecto y no son untados por el practicante, por la práctica, y ablandados también por la experiencia directa, su comprensión intelectual puede volverse rígida y endurecida. Y el riesgo es quedarnos enfocados en los conceptos, transformar nuestra práctica de Dharma en concepto. Sabemos hablar acerca de los conceptos. Podemos explicar muchas cosas. Podemos conocerlos todos. La gran cuestión es la no relación de las enseñanzas que recibimos con la práctica. El hecho de no practicar todas las enseñanzas que recibimos hace que nos quedemos, como dice Rinpoche, como practicantes de retiro, como ese cuero seco. Si no le aplicaba la manteca y el sol, con su calor, que es la experiencia directa, vamos a quedar rígidos como ese cuero, y la rigidez mental es uno de los principales obstáculos a la iluminación y realización. Cuando miramos las distintas enseñanzas, especialmente los yogas del sueño, Rinpoche nos dice, usa el sueño para flexibilizar tu mente, para encontrar situaciones que no te gustan, usa el sueño para flexibilizar la mente y todo aquello que va surgiendo en la mente. Si no somos flexibles, difícilmente vamos a alcanzar la iluminación. La mente natural es amplia, abierta, en ella cabe todo, disponible, libre.
Debemos tener cuidado para no almacenar las enseñanzas como comprensión conceptual, para que no se vuelvan bloqueos a la sabiduría. Las enseñanzas no son ideas para coleccionar, son un camino para ser seguido. Nosotros estamos hablando de un libro espiritual, no de un libro de literatura. No es un libro para tener más información. Estamos hablando de un camino espiritual. Estamos hablando de un libro que vamos a usar como soporte de nuestra experiencia y práctica. Y para que podamos a través de él y de la práctica que nos trae, que podamos alcanzar la realización, la iluminación. Muy bien. Vamos a abrir la palabra. Ya estuve hablando más de 40 minutos. Quien quiera traer una duda, una pregunta. Buenas noches, Denis, dice Oli. Este capítulo yo lo leí y fue muy importante la parte que dijo: si nos perdemos todas las noches, ¿qué chance tendremos de mantener la conciencia cuando la muerte llegue? Cuando tuve conciencia de los yogas del sueño y del dormir, yo tengo sueños que no consigo reconocer, y eso me da ansiedad. Digo, pero ¿por qué? ¿Cómo voy a hacer en el momento del bardo? No voy a poder, estaré perdida. Y ahí es como que me ahogo en ese desespero. Y preciso intentar calmarme y ver el camino sin ese apuro. Porque yo pienso, si no logro eso, ¿qué va a pasar? Entonces quisiera poder calmarme, pero es difícil, porque empiezo a pensar, no voy a poder, ya intenté. Y por ahí va este comentario. Los tibetanos trabajan muchos con las prácticas preliminares, porque la práctica preliminar protege al practicante. Durante mucho tiempo, siglos, las enseñanzas profundas solo eran reveladas a practicantes muy avanzados. Por ejemplo, el Dzogchen. Solo después de hacer Nondro se tenía acceso a las enseñanzas de Dzogchen. ¿Y por qué? Para que el practicante no sufriese con el karma de repente acceder a una enseñanza muy superior, como el Dzogchen, y no saber cómo lidiar con eso. Por eso los tibetanos trabajaban con las prácticas fundacionales. Toda ansiedad que surge cuando nos despertamos a la mañana y decimos, yo no me di cuenta de que estaba soñando, no sabía qué hacer. Toda esa ansiedad se debe al hecho de que estamos como dejando de lado las prácticas preliminares. Porque ¿qué hace Shiné? Shiné pacifica la mente. Shiné hace que desenvolvamos una visión de nuestros pensamientos separada de ellos. Observamos los pensamientos surgiendo. En el sueño,
pensamiento e individuo se tornan una cosa sola, igual que en el bardo. Cuando no hay límites de cuerpo físico, nuestra mente va para cualquier lugar. Basta con solamente pensar en un lugar que vos estás ahí. Entonces, si nosotros no estabilizamos Shiné, tenemos el riesgo de estar siempre perdidos, no solo en el sueño, sino en cada momento, en todo lo que hacemos. Porque Shiné hace que tengamos una distancia del pensamiento, una no confusión entre quién soy y la emoción que siento. Y el pensamiento que yo pienso, que surge en mi mente. Shiné y Shamatha crean esa distancia. Si no consigo esa distancia, preciso volver a la práctica preliminar. Y después, naturalmente, el sueño se va a volver lúcido, claro, evidente. Y como dice Rinpoche, no tener apuro, porque son incontables vidas que nosotros hemos estado por ahí en el samsara y ahora tenemos la oportunidad de tener acceso a estas enseñanzas. Lleva mucho tiempo para estabilizarnos, mucho tiempo. Alan Wallace, un maestro, muchos ya hemos hecho retiros con él. Él tiene un libro muy interesante acerca de Shiné, con un texto de Dushun Limpa, y él analiza ese texto acerca de Shamatha, y ahí trae detalles muy específicos. Va a decir, por ejemplo, cuántas horas de esa práctica son necesarias. No sé cuántas serán exactamente, pero nos va a mostrar y hacernos dar cuenta de la cantidad del tiempo que precisamos. Ese tiempo, ese entrenamiento, no precisamos tener ansiedad para que la realización ocurra ya, porque estamos teniendo contacto con las enseñanzas por un cierto tiempo. Hay practicantes que hace 30 años que están en contacto, 35, 20, y aún así, con mucho tiempo de práctica, continuamos tan confundidos como antes. Pero vamos desenvolviendo la práctica paso a paso, viviendo los obstáculos y su remoción, practicando con atajos como Guru Yoga, que es un gran atajo, la devoción es un gran atajo, desenvolviendo devoción por el Gurú y usando esos caminos para que, si en el bardo no consigo reconocer todo lo que está surgiendo como mi mente, la devoción me puede salvar, porque la devoción tiene mucha luminosidad
La A devoción devoção me me conecta conecta directamente al ao Lama lama interno, interno, à a la esencia essência. Talvez eu não consiga que racionalizar isso, quizás no conseguimos racionalizarlo, pero nos conecta directamente. como uma criança em Como un desespero niño chama pela mãe, ela tem devoção. desesperado llama a la madre porque tiene Nós devoción por temos ella. pelo nosso Nosotros tenemos devoción professor. por nuestros O maestros. Rinpoche, inclusive, ele vai dizer aqui um ponto Dice muito Rinpoche, importante, né? Que nós devemos debemos procurar um buscar professor. Que professor maestros, vai ter? maestras cualificados. Um professor qualificado. Confiar nas Debemos confiar en las deidades. deidades, Praticar practicar Guru Guru Yoga, Yoga. porque la Porque a práctica de la devoção devoción es un atajo. Oli, não sei Denis, se ajudei. Oi, pois não? eu só Por estava ejemplo, pensando ahora, agora, não sei se siendo me breves, leve dice Oli, el a outro camino, aspecto, por exemplo, o que que eu ¿qué hago faço hoy? hoje? Que eu Yo leio, ya já li, leí, voy avanço avanzando um pouco poco a mais antes poco, do nosso estudo, mas pero o que ¿cuál seria sería o el passo a paso a passo? Eu paso faço o quê? hoy? Eu ¿Qué faço as hago? 9 9 respirações, eu respiraciones, faço a meditação meditación observando observando os pensamentos. pensamientos. Então, é esse, sabe, Es como, kindergarten, o jardim da es un jardín de infância que eu infantes, tento siento que estoy tratando seguir de e hacer fico y meio quedo bastante distraída. perdida. O que o Rinpoche indica Lo que dice nesse Rinpoche momento é que exatamente es isso que lo que você estás está haciendo. fazendo, a gente faça 9 respiraciones, respirações, Shiné, chinê, meditación meditação silenciosa, silenciosa, Guru Yoga. Guru Yoga. Porque Guru Yoga, Porque en Guru Yoga falando, já recebemos instruções de protetores, recebemos eh, permissão, mas Guru Yoga te va a vai te conectar conectar diretamente directamente a esa esencia, al Lama interno. Nós, em Guru En Guru Yoga, nós Yoga estamos falando estamos hablando desse del desenvolvimento da desenvolvimiento de devoção. la devoción. Pode ser também a También puedes prática hacer la práctica de Yeshe-Walmo de con devoção devoción a la à Gran Madre, ajudante, aos que es colegas, Yeshe-Walmo, porque nesse momento é porque um en este momento momento de es un conexão. momento de conexiones. E quando nós nos Cuando aprofundamos nessas profundizamos en conexões, ellas, os hay sinais daquelas señales conexões também que surgem. surgen Da con conexão com o Yeshe-Walmo, pessoal, con el com o Gurú, guru. pero Mas en este nesse momento, momento, assim, se a gente for si vamos a pensar pensar numa en una práctica prática para para ahora, agora, 9 9 respiraciones, Guru respirações, Yoga, Guru Yoga, Shiné, chinê, calmo, calmo permanecer, permanecer, né? E a y la prática de práctica de protetores protectores antes antes de de dormir. dormir, Ok, Sem tocar tanto no sin estar resultado. tan pendientes del resultado. entendi. E essas práticas Y esas é no prácticas próprio están en livro el também, libro, né? ¿verdad? Essas Sim, práticas. sim. As meditações, sim, eu já faço. Mas eu digo, essas outras que você citou, ele tem aqui ¿Están todas las dentro do prácticas próprio en el livro que eu libro? posso verificar e ¿Sí? praticar, né? Sim, estão Exactamente, todas están aqui no todas en el livro. libro. Estão todas aqui. Nós Vamos vamos a ir passar leyendo y cada estudiando uma cada delas. una. Elas estão a partir da Ellas están página, a partir de la página a partir da página 59. 59, você vai ter as 9 respirações Empieza 9 respiraciones e y depois, después, lá na más adelante, frente, essa 9 então para mim, não lembro exatamente a ver en qué página está. lá a partir da En parte la parte 3, 3, aí entra na prática que habla de la práctica bendita, no capítulo 11, propiamente dicha, 113, página 113, chinê, Shiné, el paso a passo a paso, passo, y e depois después o Rinpoche Rinpoche fala das habla de práticas las de prácticas de fundação, fundación e aí ele vai se y va aprofundando em profundizando cada en uma cada dessas una de práticas. ellas. Mas nós vamos passar com Vamos a ir calma con cada calma uma una por dessas. una. Ok. Muito Ok? Muchas produtivo, gracias, muy entendível. E productivo. daí eu posso
ter uma Eso me sequência para ayudó fazer porque ya e ir tengo fazendo una passo. secuencia que hacer y Muito estoy muy agradecida, agradecida. Denis. Obrigado, Eli. Gracias, Oli. Oi, Cláudia. Oi, boa noite, Claudia Denis. Boa noite, tudo bem? dice muchísimas gracias. Eu Tengo una tenho uma duda. dúvida, Denis. Assim, ó, eu tenho uma Hay una pessoa na persona minha família que ele en mi não faz familia que no hace ningún treinamento, nada, entrenamiento ni mas práctica ele tem y sonhos que tiene lúcidos. sueños lúcidos. E ele diz que ele tem desde, ele tem Él agora tiene 40 cerca de 40 años. E ele diz que já Dice que desde muy joven E ele diz que isso atrapalha muito ele, porque ele acorda él tiene estos cansado. sueños y se despierta siempre cansado. E aí o que ele faz, ele usa maconha, Entonces cannabis. usa distintas Eu sustancias gostaria de, eu até queria, porque falei, né, dos livros do Rinpoche, yo quería preguntar. ele não deu muito Yo le lugar pra comenté ele. Eu estas preciso, enseñanzas, né, pero él mostrar no me dio pra mucho ele. lugar. É isso que eu queria saber, assim, né, se tem Quería saber si hay alguna coisa que cosa que yo eu fiquei pensando le que pudiera seria, né, decir. conhecer melhor as práticas, a meditação. Cláudia, o Shagduk Rinpoche ele tinha tenía una reflexión muy importante en cuanto a eso. isso, né? Ele falava muito Hablaba de disso. las conexiones. Então ele dizia, a Decía, gente nosotros precisa podemos mostrarle pra a pessoa alguien aquilo que nós las temos, enseñanzas, lo que nosotros tenemos. mas nós Pero não nosotros somos no somos responsables por la conexão conexión da pessoa de esa com persona essa con la prática. práctica. Se ela Si ella tiene el karma para chegar llegar até hasta los yogas de los sueños y el dormir, ese karma puede florecer. Esse karma pode florescer Y esa persona puede realizarse a partir dos yogas do sonho. de la práctica de los yogas. Fato é, Pero os ventos si los kármicos, trazos os kármicos, traços kármicos, eles são muito que son muy diferentes en cada uno, muchos de nosotros aquí pode praticar podemos practicar años sonho lúcido. hasta tener un sueño lúcido. Pode levar muito Nos puede tempo llevar mucho ter tiempo. sonhos. Mas esse indivíduo, Pero esa persona que estás contando, por uma questão kármica, por cuestión kármica, esa persona ya tiene sueño lúcido. mas ele sabe que aquilo Él sabe que está soñando e ele consegue manipular o sonho. y puede manipular el sueño. Dele estar produzindo novo ¿Cuál es el riesgo? Es producir un nuevo samsara. E ele não gosta Él, de ter sonho lúcido. a él no le gusta tener sueños lúcidos. Quiere dejar de tenerlos. Por que ele não gosta de ¿Y por qué será que no le gusta? Ele diz que atrapalha, assim, Dice que se queda muy cansado ele usa substâncias y pra quiere não tomar ter sustancias para dejar de é tenerlos. simplesmente apagar? Ele quer Él solo dormir. quiere dormir, O objetivo dele é apagarse. dormir, ele quer dormir, Sim. mas ele diz que ele consegue, ele diz que assim, pra ele é ruim porque ele sabe tudo que ele tá fazendo no sonho, ele tá Él está consciente, pode sabe que mudar, puede cambiar las cosas, e ele diz que não gosta, porque daí ele acorda pero de manhã cansado. queda muy cansado. O- a La lucidez, lucidez en el sueño ela é es un paso en la práctica. Então, muitas pessoas têm lucidez no sonho, Mucha gente tiene lucidez desde su infancia que é o caso desse menino. E o fato y el de hecho estar de tener esa no lucidez sonho não tem a ver no tiene que ver con la com realización de los yogas de los sueños y del dormir. Rinpoche nos dice, el riesgo de permanecer en la lucidez del sueño es que creemos un samsara dentro del sueño. Alan Wallace, hablando de esto, él tenía grupos que hacían entrenamientos para tener sueño lúcido y después de mucho tiempo, Alan Wallace desistió porque dijo esto no está teniendo sentido. Vienen las personas, hacemos práctica, tienen sueños lúcidos y ellas
usan los sueños lúcidos para divertirse. É quase como usar Es o como espaço do sonho lúcido usar el sueño para lúcido pura diversão, para pura jugar, brincadeira, una manera reproduzir de o samsara. reproducir el samsara. Então, é claro, o seu Entonces, colega, esta se ele não persona, tem interesse na prática, si él se tuviera ele se una conectar com a práctica, si prática, pudiera isso faria conectarse, le muito haría bem mucho para bien. ele. E aí ele conseguiria se Y sentir él se podría descansado, sentir ele descansado conseguiria daí, quem sabe, y dormir podría dormir de una manera melhor mejor. também. Ou a meditar, se ele Inclusive, inclusive, de repente, praticar o Inclusive, yoga si él do practica sono, yoga del dormir, que é a sequência de que viene atividades después do del yoga yoga do de los sono, sueños, em que o en el sonho dormir é lúcido, mas no não hay sonho, sueños, hay lucidez, pero sin sueños. não No surgem surgen os los sonhos. sueños. Então, o que acontece com o Entonces, seu colega é que ele se él no perde tiene na libertad liberdade en em relação relación a à la própria propia manifestación de sus sueños. Então, o El treino entrenamiento de la mente iria muito na pacificação desses necesita una sonhos. pacificación de los Ele sueños. encontrar pelo yoga do sonho Y do él sono, por exemplo, os sonhos podría pacíficos, encontrar a través del yoga de los sueños, sonhos de sueños claridade, pacíficos, de o sonho claridad, incrementador, o sonho no contexto el da prática. sueño en el contexto de la práctica. Então, a nossa Nuestra proposta é um caminho propuesta es un espiritual, camino espiritual E ele poderia, pelo y él Likmincha, podría, que ele não por falou em Linmincha, português, né? Ele poderia, pelo Likmincha Internacional, fazer hacer algum cursos. curso. Eu não che... isso eu não me lembro, mas eu me lembro que tinha, mas faz tempo Yo no que me eu acuerdo não... bien. sim, Sí, o Rinpoche Rinpoche oferece esse nos da retiro de yogas do sonho do sono el em retiro del vários yoga de los sueños en varios idiomas, Ele teria oportunidade de fazer o casi retiro todos los online, años. só precisaria Es ficar cuestión de atento, estar ele atentos acaba ficando atento ao que é a lo oferecido que él e tem a tradução em ofrece. português. Mas Hay tem muchas muita opciones. opção, tem Eu acho muitas. que também tem um curso, né? Assim como ¿Será que hay que a algún pessoa curso vai así como el que estamos fazendo, haciendo né? acá Se nosotros? inscreve. Yo Eu no não lo sei sé. se tem no Learning o yoga do sonho do sono, mas eu teria que ver. Vamos a preguntarle a Andrea. Eu vou dar uma olhada. ¿Quién Quem sabe? sabe ele come aos poucos. Sim. Gracias, Claudia. Gracias. Eu que agradeço. Gracias, Muito Denis. obrigada, James. Um abraço. Mayra, Mayra dice buenas noches. boa noite. Me está gustando mucho el estudio. Yo estoy aquí por causa de lo que dijo Claudia. Yo tengo sueños lúcidos, pero mis sueños, yo me despierto, sé que estoy soñando, percibo y comienzo a observar, pero no sé cambiar el sueño, no sé modificar. Solo me quedo mirando lo que está sucediendo. Y después, bueno, hablo con mi psicólogo. Y el psicólogo me mandó aquí a estudiar para entender mejor qué es lo que yo estoy haciendo. Él dijo, necesitas estudiar porque tienes esta capacidad de soñar y estar consciente. La característica en común con el caso anterior es el cansancio. Amanezco bien cansada. Me despierto en la madrugada, a veces no consigo relajarme y dormir. Es interesante porque a través de los sueños yo traigo mucha información para mi estudio y mi crecimiento personal. Hace bastante tiempo, unos 10 años, que tengo esos sueños lúcidos. Sabe, o Rinpoche ele tem uma preocupação Rinpoche grande com isso. tiene una preocupación Que a gente esteve juntos, que hemos hablado cuando nos vimos, sobre esse trabalho, essa prática que a gente y él decía, o mais importante lo más importante no es el yoga de los sueños, lo más importante es que las personas duerman, que duerman bien.
Y Rinpoche se ocupa bastante y utiliza dispositivos como el WOP, como un anillo, donde se va midiendo el sueño de distintas maneras. ¿En algún momento hiciste un análisis de tu sueño con o un dispositivo o con alguna medición? Porque no necesariamente el cansancio tiene que ver con el sueño lúcido. A veces el cansancio puede tener que ver con que tu sueño es muy superficial, que no es profundo. Y al no haber sueño profundo, se descansa poco. Cuando nos entrenamos para tener sueños lúcidos, nos vamos despertando cada 2 horas. A las 2, a las 4, a las 6. Y volvemos a dormir. Intencionalmente hacemos esto para tener sueños lúcidos. Y ahí surgen. Pero es importante no olvidar que esos sueños lúcidos suceden en una mente que no está entrenada, en un sueño más superficial. Yo no entiendo bien lo del sueño REM, pero es un sueño más superficial que el sueño profundo. Como si estuviéramos en la parte más de arriba, de la superficie. Muchos artistas usan técnicas. Thomas Edison, por ejemplo, lo usó y muchas de sus invenciones surgieron en estos sueños. Él tenía una silla adaptada para que en el momento que caía dormido, hacía un movimiento la silla y ahí él despertaba y ahí aparecían las grandes ideas. En ese momento del adormecer. Otro personaje es Picasso, que dormía con un pincel en la mano y el momento que el pincel caía y él despertaba y ahí tenía las imágenes para después pintar. Ese sueño es superficial. Por eso Rinpoche dice que en esta época moderna dormimos muy poco. No dormimos entre 8 y 10 horas. Dormimos 4, 5. Esa falta de sueño es un gran problema. Los tibetanos hacían la práctica y se despertaban 4 veces en una noche, cada 2 horas. Un monje puede hacer esto. Yo me despierto cada 2 horas y vuelvo a dormir y ahí tengo esos sueños en esos intervalos. ¿Es intencional? No, no es intencional. Solo me sucede desde hace 10 años. Y ahí los anoto. Y tengo en esos sueños respuestas interesantes. Y a veces me acuerdo de todos los detalles y los anoto. Por eso yo pensé, necesito aprender sobre esto.
Y también eso que dijiste, que, que es un sueño superficial porque cualquier sonido me despierta. Me está gustando este estudio que estamos haciendo. Creo que voy a aprender bastante. Y que la práctica nos ayude a salir del laberinto. Muy bien, vamos a hacer la dedicación. Muchas gracias, Mayra. Gracias, Denis. Toda virtud pura realizada por medio de las 3 puertas, dedico para el bienestar de todos los seres de los 3 reinos, habiendo purificado todas las aflicciones y oscurecimientos de los 3 venenos, que rápidamente podamos alcanzar el estado completo de Buda de los 3 cuerpos. Plegaria de larga vida para Tenzin Wangyal Rinpoche, por las bendiciones de las 3 joyas de los Budas y Bodhisattvas, por la fuerza de la infalible verdad última, y por el poder de la meditación de nosotros practicantes, detentor de las enseñanzas, pueda tu vida ser muy larga. Muchas gracias, buenas noches, buena semana, y nos vemos el próximo lunes. Até. Boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigada.